Los motores de corriente continua o DC se usan con frecuencia donde la energía proviene de baterías. Los motores eléctricos que impulsan equipos móviles, motores de arranque mecánico y motores en herramientas portátiles, por ejemplo, son todos motores DC energizados por baterías. Los motores DC también tienen una ventaja cuando un par de arranque alto y un control exacto de velocidad son necesarios, como en los winches. Los dispositivos modernos de estado sólido permiten rectificar la corriente alterna a corriente continua en forma sencilla y barata. Y por eso los motores DC pueden usarse casi donde quiera. Vimos en la lección 1 que cualquier eje de un motor gira y ejerce torsión porque los polos del rotor son atraídos y repelidos por los polos del estator. En un motor DC el estator se le conoce como el campo. Los polos del campo son producidos por imanes permanentes o más frecuentemente por corriente en las zapatas de los polos. La mayoría de los motores DC también cuentan con interpolos o polos auxiliares que ayudan a mantener las fuerzas magnéticas alineadas. Al rotor en un motor DC se le llama armadura. Sus polos son producidos por corriente en los devanados, los cuales están instalados en ranuras en el núcleo de la armadura. El conmutador es parte del montaje de la armadura. Consiste de barras de cobre, por lo general aisladas unas de otras por delgadas tiras de mica. Los devanados de la armadura se conectan unos a otros en las barras del conmutador. Las escobillas montadas en el conmutador conducen la corriente a los devanados de la armadura. Una escobilla es en realidad un bloque sólido de carbón sostenido por una portaescobilla y un resorte que la presiona en contacto firme al conmutador. Por lo general hay un conductor de alambre flexible conectado a la escobilla para hacerle llegar corriente. En algunos motores DC pequeños el resorte mismo actúa como el conductor. La sencilla demostración que vimos en la lección 1 tenía un magneto como armadura y un juego de polos de armadura. A medida que giraba la armadura, sus polos eran invertidos cada media vuelta. Un motor real tiene muchos devanados de armadura, cada uno de los cuales produce su propio juego de polos. Los devanados son atados en grupos para que los polos semejantes se combinen y produzcan tantos polos de armadura como polos del campo. Aunque la armadura gira, los polos de la armadura permanecen casi fijos en la mejor posición para producir la máxima torsión. Veamos cómo esto sucede en un motor simple de 2 polos con solo 6 devanados de armadura. Con la armadura en esta posición, la corriente fluye en la escobilla superior. Se divide entre las bobinas a cada lado de la armadura y sale por la escobilla inferior. Produce polos en los devanados de esta forma. A cada lado de la armadura, los polos individuales se combinan. Y las bobinas trabajan juntas como un gran electroimán con un polo norte y un polo sur. La parte superior de la armadura entonces se convierte en el polo norte de la armadura y la parte inferior el polo sur. Ahora fíjense lo que le sucede a una bobina individual cuando las barras de su conmutador pasan por debajo de una escobilla y sus polos se cambian. En esta posición la corriente fluye en esta dirección a través de la bobina 6. Y su polo norte está aquí, en este extremo de la bobina. A medida que gira la armadura, el polo norte de la armadura gira con ella, hasta que la escobilla contacta el siguiente segmento del conmutador, poniendo en corto a la bobina 6 para que no le fluya corriente. El polo norte de la armadura brinca hacia atrás porque la corriente llegando a la escobilla superior ahora se divide entre las bobinas 1 y 5. El polo de la armadura gira con la armadura hasta que la siguiente barra del conmutador se desliza más allá de la escobilla. La corriente ahora fluye de nuevo en la bobina 6, pero en lugar de fluir en esta dirección como lo hizo en el otro lado de la escobilla, ahora circula en esta dirección. Su polo norte está ahora al otro extremo de la bobina y contribuye al polo norte de la armadura, tal como lo hizo la bobina 1. Debido a la acción cambiante del conmutador, los polos de la armadura siguen yendo hacia adelante y retrocediendo cuando cada bobina es primero puesta en corto y luego la corriente es enviada a través de ella en dirección opuesta. Ya que los pasos son de hecho bastante pequeños, los polos de la armadura permanecen prácticamente estacionarios entre los polos del campo.
De esta manera, el par motor es uniforme y continuo. Básicamente así es como trabajan los motores de corriente continua. Existen 4 tipos principales de motores DC: en serie, en derivación, de excitación compuesta y de imán permanente. Sus características de operación, cuánta torsión y caballos de fuerza producen a diferentes velocidades y cuánta corriente consumen, los hacen apropiados para diferentes tipos de aplicaciones. Para entender por qué se comportan en forma diferente, necesitamos mirar más de cerca la relación entre torsión, corriente y velocidad en un motor DC. Vimos en la lección 1 que la torsión que ejerce un motor depende de la fuerza de sus campos magnéticos, y estos, en turno, dependen de la corriente que atraviesa las bobinas del motor. Mientras mayor sea la corriente en las bobinas, mayor es la torsión. Ahora veamos por qué en un motor DC tanto la corriente como la torsión disminuyen cuando el motor acelera y aumentan cuando desacelera. La relación entre corriente, torsión y velocidad es más fácil de explicar en términos de la fuerza contraelectromotriz. Esta fuerza es un voltaje contrario generado en las bobinas de la armadura cada vez que ésta gira en el campo magnético producido por los imanes del campo. Si recuerdan su electricidad básica, saben que un voltaje es inducido en cualquier bobina que se mueve de tal forma que corta las líneas de flujo. Así, cuando gira la armadura, voltaje es inducido en sus bobinas. Los voltajes individuales se suman a una fuerza contraelectromotriz que, sin embargo, se opone o sustrae del voltaje aplicado. Ahora, de acuerdo con la ley de Ohm, corriente equivale a voltaje dividido por resistencia. La resistencia es la resistencia de las bobinas, las escobillas, el conmutador y cualquier otra cosa por la que fluye la corriente. Pero el voltaje efectivo que empuja corriente a través de la armadura es igual al voltaje aplicado o de la fuente menos la fuerza contraelectromotriz. De esta forma, la corriente a través de la armadura de un motor DC será el voltaje aplicado menos la fuerza contraelectromotriz dividido por la resistencia de la armadura. Ahora, este es el punto importante. La fuerza contraelectromotriz no es constante. Varía de acuerdo con la velocidad de la armadura. Al arrancar, antes de que la armadura empiece a girar, no existe fuerza contraelectromotriz porque las bobinas de la armadura no están cortando las líneas de flujo del campo. El voltaje aplicado empuja la corriente a través de la armadura y por tanto la corriente de esta es muy alta. A medida que aumenta la velocidad de la armadura, sin embargo, la fuerza contraelectromotriz incrementa y reduce el voltaje efectivo en la armadura. La corriente hacia la armadura disminuye. Por tanto, mientras más rápido gire la armadura, menos corriente consume el motor. La velocidad del motor y la corriente también son influenciadas por la fuerza de los imanes del campo. Si disminuimos la corriente en las bobinas del campo, las bobinas de la armadura cortarán menos líneas de flujo, y la fuerza contraelectromotriz inducida disminuirá. Al revés también es cierto. Si aumentamos la corriente en las bobinas del campo, la fuerza contraelectromotriz aumentará. Estos principios básicos de operación de motores DC son importantes para entender los 4 tipos de motores DC. Debido a que cada uno es enrollado en diferente forma, la corriente, la torsión y las características de velocidad de cada uno son muy distintas. En un motor en serie, la armadura y las bobinas del campo están conectadas en serie y la misma corriente pasa a través de ambas. Veamos qué efecto tiene la fuerza contraelectromotriz en las características del motor. Como en todo motor DC, no existe fuerza contraelectromotriz al arrancar y la corriente a través de la armadura es alta. Esta misma corriente alta también fluye en las bobinas del campo. Cuando la armadura empieza a girar, la fuerza contraelectromotriz aumenta y reduce la corriente en la armadura. Pero como el campo está atado en serie con la armadura, la corriente en las bobinas del campo es también reducida. Ambos de estos efectos reducen la torsión.
Por tanto, la torsión ejercida por un motor en serie cae rápidamente al comienzo, aunque la curva se endereza a velocidades normales de operación. A pesar de que la torsión cae rápidamente, los motores en serie producen una torsión excepcionalmente alta al arrancar y a velocidades bajas. De hecho, se usan cuando se requiere de alta torsión en el arranque. Como la fuerza contraelectromotriz limitará la corriente del campo cuando el motor alcanza velocidad, las bobinas del campo pueden ser enrolladas con alambre grueso de baja resistencia, como los de la armadura. Como resultado, la resistencia total de las bobinas de la armadura y las bobinas del campo en serie es muy baja. Al arrancar y a baja velocidad, antes de que aumente la fuerza contraelectromotriz, la corriente tanto en el campo como en la armadura es muy alta y produce un par motor alto. Una desventaja notable de los motores en serie es que carecen de una velocidad sin carga estable. Cuando a un motor se le alivia su carga, este tiende a acelerar. En motores que no son en serie, esta tendencia es opuesta por el rápido aumento de la fuerza contraelectromotriz y la resultante caída en la corriente del motor. La fuerza contraelectromotriz también aumenta en los motores DC en serie, disminuyendo la corriente del motor. Pero debido a que el campo está en serie con la armadura, la corriente decreciente en el campo tiende a oponerse a la fuerza electromotriz en aumento. Como resultado, la corriente neta del motor no cae lo suficientemente rápido para desacelerar el motor y por tanto continúa acelerando. Cualquier motor, si gira demasiado rápido, será destruido por sus fuerzas centrífugas. La armadura literalmente volará en pedazos o explotará. Los motores en serie pequeños por lo general tienen suficiente fricción de las escobillas y cojinetes para prevenir esto, pero los motores en serie grandes, como los de un montacargas, deben estar conectados directamente a la carga por medio de engranajes. No se usan embragues o cloches. Correas tampoco son usadas con motores en serie, ya que pueden romperse o zafarse y dejar que el motor cobre sobre velocidad. En un motor conectado en derivación, las bobinas del campo están conectadas en paralelo, en vez de en serie con la armadura. Como resultado, la corriente en ellos no es afectada por la fuerza contraelectromotriz. Así, la corriente del campo es independiente de la velocidad del motor y provee un flujo del campo casi constante. Ya que la fuerza contraelectromotriz no limita la corriente de las bobinas del campo, las bobinas necesitan tener una resistencia considerable. Estas son enrolladas con muchas vueltas de alambre fino. Debido a que el alambre fino transporta una corriente constante y bastante baja, el par de arranque de un motor en derivación es mucho menor que el de un motor en serie. Pero como la corriente del campo permanece constante a medida que la velocidad del motor aumenta, la torsión no cae tan rápidamente como en un motor en serie. Otra ventaja de un motor en derivación es que una vez alcanza la velocidad normal de operación, tiene buena regulación de velocidad. Esto significa que la velocidad no cambia mucho si cambia la carga. Este motor en particular, por ejemplo, produce momento torsional normal a 2500 revoluciones por minuto. Si se dobla la carga de tal forma que produzca el doble de la torsión, solo desacelerará a 2300 revoluciones por minuto. Un típico motor en serie desaceleraría mucho más bajo las mismas condiciones. Los motores en derivación también tienen una velocidad superior o sin carga fija. Y no se desbocarán porque el campo se mantiene constante a medida que aumenta la velocidad de la armadura. Los motores DC industriales grandes a menudo son de devanado compuesto. Esto significa que tienen ambas, bobinas en serie y en derivación enrolladas en los mismos núcleos del campo. Cada grupo de bobinas contribuye al flujo del campo. Los motores de excitación compuesta por lo general combinan algunas de las mejores características de los motores en derivación y en serie. Su torsión de arranque es más alta que la de un motor en derivación. Sin embargo, su regulación de velocidad es casi tan buena como la de este y tiene una velocidad sin carga estable. Existen varias formas diferentes de interconectar las bobinas en serie y en derivación en un motor de excitación compuesta. Cada uno produce características operacionales del motor ligeramente diferentes. El grado de combinación, o sea, la proporción de la fuerza total del campo suministrada por las bobinas en serie y en derivación, también afecta el comportamiento del motor. Los motores de imán permanente no poseen devanados del campo. Los imanes permanentes suplen un campo magnético constante.
Los imanes del campo y los devanados de la armadura usualmente están proporcionados de tal modo que la curva de torsión es casi una línea recta desde baja velocidad hasta velocidad sin carga. Una curva de torsión como esta significa que el motor produce caballos de fuerza casi constante, no importa su velocidad. Muchas máquinas de enrollado de carretes funcionan mejor con este tipo de curva de torsión. Ahora, como mencionamos al comienzo, una de las principales ventajas de los motores DC es un control preciso y relativamente fácil de velocidad y torsión. Para entender cómo puede cambiar la velocidad y la torsión de un motor DC, observemos un motor funcionando a una velocidad constante. El motor está produciendo justo la torsión necesaria para hacer girar la carga a esa velocidad. El par motor y el par de carga son iguales, o balanceados uno con otro. La fuerza contraelectromotriz también está balanceada con el voltaje de suministro a un nivel constante. El voltaje efectivo produce justo la corriente suficiente para que el motor produzca la torsión que necesita para hacer girar la carga. ¿Qué sucedería si alteramos el balance de alguna manera? Supongamos que disminuimos el voltaje sobre la armadura. El voltaje efectivo de la armadura cae. La corriente de la armadura y el par motor también decrecen. El motor ya no está produciendo la suficiente torsión para impulsar la carga, y el eje va más despacio. Esto disminuye la fuerza contraelectromotriz. Como resultado, el voltaje efectivo aumenta lo mismo que la corriente de la armadura, hasta que el motor produce la suficiente torsión para impulsar la carga a la velocidad reducida. La situación de nuevo es estable, pero el motor está marchando más despacio. Pero, ¿qué pasa si ajustamos el voltaje del campo? Supongamos que lo reducimos. La corriente a través de las bobinas del campo decrecerá, reduciendo la fuerza del campo magnético. Puesto que las bobinas de la armadura están cortando menos líneas de flujo, la fuerza contraelectromotriz caerá. Más corriente fluirá en la armadura y el motor acelerará la velocidad hasta que la fuerza contraelectromotriz se eleve de nuevo y el par motor sea suficiente para impulsar la carga a la velocidad más alta. Así es como trabaja un regulador de motor DC, o cambia el voltaje hacia la armadura o hacia el campo. Aumentar el voltaje de la armadura o disminuir el voltaje del campo acelerará el motor. Para desacelerarlo, un regulador de motor disminuye el voltaje de la armadura o aumenta el voltaje hacia el campo. La primera función de la mayoría de los reguladores de motores DC es la de iniciar el motor. La mayoría de motores DC por encima de 1 o 2 caballos se deben arrancar a un voltaje reducido porque, como vimos, la resistencia del motor es muy baja. Si el voltaje pleno de la línea fuera súbitamente conectado, la corriente de entrada sería mayor de lo que la fuente pudiera suministrar. Por ello, los reguladores proveen un voltaje que aumenta en forma gradual o por etapas, a medida que el motor cobra velocidad. Algunos reguladores de motores DC también permiten que el motor se use como freno. En realidad, incluso sin un regulador, la mayoría de motores DC limitarán la velocidad de una carga que trata de girar más a prisa que la velocidad sin carga del motor. Una carga de este tipo es llamada carga de desbocamiento. Lo que sucede cuando una carga se desboca es que la fuerza contraelectromotriz inducida en la armadura se eleva por encima del voltaje de suministro. Entonces, en vez de recibir corriente de la fuente, el motor se convierte en un generador y empuja la corriente de vuelta hacia la fuente. Cuando la corriente reversa, se invierten los polos de la armadura y se invierte la torsión. Aunque el eje continúa girando en la misma dirección, las fuerzas magnéticas en el motor están tratando de hacerlo girar en la dirección contraria. De este modo, el par motor trabaja contra la carga desbocada limitando su velocidad. Ahora, si desconectamos la fuente de voltaje de la armadura, el efecto frenador del motor será intensificado. La fuerza contraelectromotriz ya no se está oponiendo, así que la corriente invertida en la armadura aumenta y la torsión de frenado se hace mucho más fuerte. Para que esto suceda, la corriente debe tener un circuito completo a través de las bobinas de la armadura. De tal forma, cuando se acciona el interruptor de freno, el regulador del motor conecta los resistores en paralelo con los terminales de la armadura al mismo tiempo que apaga la fuente de voltaje.
Como la fuerza contraelectromotriz disminuye a medida de que cae la velocidad de la armadura, la corriente y la torsión de frenado desacelerarán a medida que el motor desacelere. A cero velocidad no habrá frenado, así que el eje no será detenido. Los frenos mecánicos a menudo se engranan cuando el motor alcanza una velocidad baja para completar el frenado. Invertir un motor DC es muy simple. Invierta la corriente, bien sea en las bobinas del campo o en las de la armadura. Cuando se invierten los polos magnéticos, el par motor se invierte. En la práctica, los motores DC casi siempre son invertidos, reversando la corriente de la armadura. Una de las razones para esto tiene que ver con una parte del motor que aún no hemos visto: los interpolos o devanados de conmutación. Estos son polos instalados entre los polos principales del campo y enrollados con alambre grueso en serie con la armadura. La mayoría de motores en derivación, de excitación compuesta y de imán permanente por encima de medio caballo los tienen. Su propósito es el de evitar que las escobillas chispeen bajo diferentes condiciones de carga. Pero los interpolos solo pueden hacer esto si su polaridad es correcta con relación a la dirección en que gira el motor. Cuando cambia la dirección del motor, su polaridad debe también cambiar. Puesto que los interpolos están instalados en serie con las bobinas de la armadura, invertir las conexiones del campo invertirá el motor, pero no los interpolos, y las escobillas chispearán fuertemente. Cuando usted está conectando un motor para operación invertida, recuerde cambiar las líneas de la armadura, no las del campo. Bueno, hemos visto las partes principales de un motor DC. Sabemos de sus funciones y de cómo están interconectados en los 4 tipos principales de motor. Si usted mantiene en mente los puntos básicos acerca de cómo trabajan las escobillas y el conmutador para cambiar la corriente en las bobinas de la armadura, y de cómo la fuerza contraelectromotriz afecta la velocidad del motor y sus características de torsión, usted será capaz de entender por qué un motor DC se comporta como tal. En programas futuros de esta serie discutiremos las especificaciones de motores, su instalación, mantenimiento e investigación de averías.